Bueno, seguimos acá. Ahora vendría lo que son los métodos dentro de los componentes. Dentro de la clase que gestiona el componente podemos crear métodos. Aquí vemos unos ejemplos. Entonces vamos a crear nuestro propio ejemplo y así te voy explicando. Aquí voy a crear un nuevo método. Public, debe ser público, ok. Public function y voy a llamarlo data. Simplemente eso. Entonces vamos a llamarlo data, colocamos las llaves aquí y voy a colocarle un parámetro. Podemos tener métodos con parámetros y sin parámetros. Vamos a ver cómo funcionan los métodos con parámetros. Vamos a colocar aquí un parámetro. Vamos a llamarle a este parámetro, por ejemplo, language, lenguaje, y acá vamos a retornar un array, puede ser. Aquí la lógica puede ser cualquier cosa. Puedes retornar un valor booleano, un array, una colección, dependiendo, todo va a depender de lo que tú estés haciendo y lo que quieras realizar con este método y con la data que vas a gestionar. Entonces, en este caso, yo quiero retornar un array. Retorno un array acá, voy a colocarle lenguajes, simplemente lenguajes de programación, por ejemplo, C++. Aquí vamos a colocar PHP. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, Python. Ahí está. Y yo voy a agregar otro de manera dinámica que sería este que estoy recibiendo como parámetro. Entonces vamos a colocarlo acá. Ahora cuando se renderice esta vista del componente debe aparecer esto. Pero obviamente debemos de colocarlo en nuestra vista de componente. Entonces nos vamos al componente, a la vista del componente y vamos a colocar aquí mediante un for each para recorrer ese array. Si voy a recibir un array, lo voy a recorrer. Puedo recibir simplemente un texto o un dígito, un número. Pero en este caso estoy retornando, como tú puedes ver aquí en la clase, un array. ¿Ok? Entonces, como es un array, voy a gestionarlo de una vez con un for each. ¿Cómo puedo llamar a ese array? Tal cual como se llama el método. El método se llama data, por lo tanto, mi variable, que va a ser un array, se va a llamar data. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, value, de valor, y coloco aquí arroba and for each. Perfecto. Voy a colocar esto mejor así. Muy bien. Aquí dentro simplemente imprimo el valor. El valor que contiene cada uno de las posiciones del array. ¿Ok? Entonces, imprimo eso. Vamos a ver qué sucede acá. Actualizo. Y al parecer hay una confusión referente a esto, component 4.data. Vamos a cambiar el nombre. Y aparte, que me estoy dando cuenta, no le mandé aquí el parámetro que debe recibir acá. Vamos a colocarle simplemente languages. Ok. Le mando un nuevo lenguaje. Y acá le cambiamos el nombre. Vamos a cambiarle, obviamente debe colocarse el dólar aquí delante. Y también debo enviarle el parámetro. Vamos a ver qué ocurre si no le envío el parámetro. F5. Como ves, me aparece este error referente a los argumentos, ¿sí? Me indica que no le he pasado ninguno. Por lo tanto, permíteme colocarle, por ejemplo, Java. Este parámetro es el que se va a recibir acá y el que se va a agregar acá en el array. Y el nombre del método es el que se utiliza en la vista, acá, como si fuese una variable común y corriente. Entonces, vamos a ver, actualizamos acá. Y ahora sí, fíjate, me dice C++, PHP, Python y Java. Entonces, esto me lo está renderizando de manera correcta. Voy a colocarle aquí, para que se vea un poquito mejor, un H4, podría ser. Para cada uno de estos ítems. Colocamos acá, actualizamos. Y ahora sí, me aparece C++, PHP, Python y Java. De esta forma es que nosotros podemos utilizar un método con parámetros. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos un método que no tiene parámetros? ¿Cómo se llama ese método? Entonces, vamos a colocar aquí public function y el nombre del método. Le voy a colocar framework. Ese método se va a llamar framework. Y voy a retornar simplemente Laravel PHP. Por ejemplo, obviamente tiene que ser un string.
La lógica igual que tú vas a colocar aquí depende de lo que estés haciendo, de lo que vayas a hacer. Estos son solamente ejemplos para que tú puedas aprender cómo utilizar todo esto. Entonces, Laravel PHP Framework, y simplemente llamo a este método en mi vista. Acá en la vista del componente voy a colocarle aquí un h3 y llamo con llaves y el dólar a ese método framework que acá se está transformando en una variable común y corriente. Entonces vamos a renderizar esto y fíjate que aquí me dice Laravel PHP. Con esto pues ya sabemos de qué forma vamos a enviar data a la vista de nuestro componente, utilizando como gestor la clase, ¿ok? La clase del componente. Ahora fíjate que en el ejemplo que ellos tienen acá, colocaron esto en la clase del componente y selecte, y están utilizando esta lógica que tú ves acá. Si esta opción es igual a la que está seleccionada, entonces estoy comparando, me va a retornar true o false. Entonces fíjate que acá lo colocan, lo llaman. Esto va a generar el resultado, lo que retorna la función, y dependiendo si es verdadero o falso, va a colocar esto o va a colocar el string vacío. Como ves, podemos utilizarlo de diferentes formas. Podemos hacer uso de esta funcionalidad de muchas maneras, dependiendo de la lógica que necesitemos en el momento. Aquí hay otro ejemplo con respecto a un método sin parámetros, como puedes observar, y así es que lo llama. Si seguimos bajando, nos encontramos con este otro apartado de dependencias adicionales. Si necesitamos alguna clase, algún servicio, llamarlo, me refiero a eso, a llamar alguna clase, algún servicio, lo podemos hacer simplemente pues colocando su namespace correspondiente y luego inyectándolo aquí al constructor para posteriormente utilizarlo acá, como puedes observar. Como te dije, todo depende de la lógica que tú estés realizando en tu proyecto.